Pues bienvenido una vez más al programa de la Clave Roja. Esta vez tenemos con nosotros, sin premura, sin tardar menos, como menos podía ser, tenemos al gran Carlos Dueñas, director de cine, director también del Tondi, todo nos da igual, el mejor podcast del misterio de The Next. ¿Qué tal, Carlos? Hombre, pues feliz y contento de estar aquí en Clave Roja, que ya sabes que soy un fan vuestro y vamos, esta nueva aventura que tenéis me encanta. A ver si sacamos agua clara, ¿no? A ver, y como no siempre, una semana más también Gerald. ¿Qué tal, Gerald? ¿Qué tal? Del segundo Hola. mejor podcast del misterio de The Next. De The Next, sí señor. Hola David, hola Carlos, qué bueno tenerte aquí también. Gracias a vosotros. Pues hoy queremos dirigir un poco el tema, ya que tenemos un experto director, Carlos, y yo que soy un aficionado a esto del mundo del cine, que me interesa muchísimo el tema de la publicidad institucional, ¿no? Institucionalizada. Yo estoy muy cansado últimamente de oír los mensajes de publicidad woke o películas woke, pero yo creo que toda esta gente que habla de hoy día de publicidad woke dentro de las películas de hoy día, de esto del intrusismo forzado, no se quejaban cuando de esta saga que vamos a hablar hoy día, ¿no? O de todas estas películas que no dejaban de ser una herramienta más de la publicidad o de la política para que la opinión pública acompañara con estas películas y acompañara también a la hora de los votos. Vamos a hablar de la saga Rambo. Carlos. Bueno, totalmente, pero a ver, esto de meter cuchara política en el cine ha pasado desde que el cine es cine, ¿eh? O sea, esto ha pasado siempre, ¿eh? Bueno, ya desde los tiempos de la Unión Soviética. Incluso la Segunda Guerra Mundial acompañó la mucho a Alemania Hollywood, nazi, ¿no? evidentemente, la Alemania nazi, evidentemente, también la supo usar bastante bien. Y Estados Unidos también, con esa, incluso Disney, y había de esas campañas de publicidad que venían con esas películas, precisamente contra los alemanes, o sea que también era como una herramienta más dentro de no solamente ya la publicidad o los documentales que acompañaban igual a los noticiarios, sino una campaña desde Hollywood para ir acomodando la opinión pública a favor de esas intrusiones o de esas incursiones con más o menos razón, porque vamos a ver según qué motivos también. Por supuesto. Hombre, fíjate, a ver, por ejemplo, los americanos siempre han sido especialistas en señalar con el dedo al malo, ¿no? Entonces, hasta pues la caída de la Unión Soviética, los malos siempre eran los rusos. Ahora vamos a verlo después con algún ejemplo, ¿no?, de Rambo. Y fíjate, hay una película icónica, ochentera, porque casi todos estamos hablando del cine de los 80, ¿eh? Porque con el fin de los 80 también se acabó el cine de superhéroes, de héroes de la guerra de Vietnam, ¿no? Soldados, ¿no? Veteranos de la guerra de Vietnam que vuelven o regresan o se vengan de algo. Fíjate que hay un ejemplo de una película para que veas cómo manipulaban, bueno, lo siguen haciendo, ¿no?, a su antojo el cine americano, que es Amanecer Rojo, una película de John Milius, en aquel entonces, bueno, fíjate, un repartazo increíble, ¿no? Patrick Swayze de prota, bueno, se veía toda chiquillada, ¿no?, de Hollywood entonces. Y la nueva versión que hicieron, claro, como ya los rusos, vamos, yo creo que si hicieran ahora Amanecer Rojo, la secuela de la secuela, o el remake del remake, digamos, mejor dicho, harían otra vez, vamos, seguro que sería descendiente de Putin directo, ¿no?, el malo, que baja por con el paracaídas. Pero fíjate que en el remake que hicieron hace poco, los malos eran los chinos, ya no eran los rusos. O sea, como de repente se saltaron por la patilla todo lo que quisieron a su antojo, o sea, cambiando, o sea, les importa un bledo. La historia, bueno, eso ya lo vemos, ¿no?, con las sagas de superhéroes, ¿no?, que les importa un bledo la credibilidad que tenga, o ser fieles a una novela, o ser fieles a un clásico. Y se saltan cosas como esas, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, porque también un poco con la saga James Bond, aunque James Bond no es exactamente Hollywood, pero también mete su baza política. Pero yo no sé hasta qué punto los gobiernos meten dinero en estas películas y de cuánto tiempo y cuánto más se meta el guión a favor de sus políticas, le meten más dinero. ¿Más o menos sabes cómo va esto? ¿Puedes decirlo o no? Hombre, evidentemente, eso lo hace más que nada el cine americano. A ver, hay muchas formas de meter dinero. Una es metiendo dinero directamente como herramienta política, y otra es, por ejemplo, facilitando el rodaje en tu Claro. país a coste cero prácticamente o nada.
Sí, también lo sabe hacer muy dejándole bien, por como ejemplo, Top Gun, Canadá. ¿no? Como Top Gun, que le dejaba los aviones, le dejaba rodar en los barcos, le dejaba rodar en ese tipo de cosas. Y si enseña la bandera, pues más tanto y tal, ¿no? Me imagino. Que eso claro, eso no tiene precio, eso, que te dejen pilotar con Hombre, los F-14, los F-19 o con dentro de unos aviones, unos barcos militares de estos que tienen, que son una barbaridad. Que eso me lo contabas tú, ¿no? Que cuando terminaba Top Gun había un puesto Cuéntamelo, que cuando terminaba Top Gun, tanto ahora, no sé si la nueva también, como que la gente se incentivaba o querían que incentivase para unirse al ejército, que tenían no, un eso puesto... pasó con la del 85, que fue un fenómeno. O sea, la gente que se alistó al ejército de Estados Unidos fue brutal a raíz de Top Gun. Y también de otras películas ochenteras que de alguna forma enfatizaban un poco, ¿no? El heroísmo, ¿no? O sea, hay que recordar, mira, vamos a hablar de la saga Rambo, pero hay que recordar que pelis sobre Vietnam, secuelas de Vietnam, o, y luego ya lo convirtieron en héroes de Vietnam, es que hay muchas. Fíjate, en los 70 ya empezó, bueno, Taxi Driver, Apocalypse Now también, que fue sobre la guerra en sí mismo, El Cazador, ¿no? Incluso ya en el 80 hubo una película de esas en plan que un excombatiente de Vietnam que llegaba, no era un Rambo, pero era algo parecido, un poco más clase, ¿no? Que era el Expreso de Corea. No sé si os acordáis, una película bastante... No está mal esa película, la verdad. Con Tommy Lee Jones, que luego hizo también Zona de Guerra al Parque, ¿os acordáis, no? Que era un excombatiente de Vietnam que se atrincheraba en el Central Park, ¿no? Y la montaba parda ahí, ¿no? Yo tengo apuntado que esta, precisamente la primera de Rambo, es como la primera película en la que viene un atormentado de Vietnam. Después esto lo veremos repetido mucho. Esta figura del atormentado, ¿cómo se llama? El trauma postraumático, el que tiene estos traumas después de la guerra, que es un cliché casi, pero esta es como la primera vez que se atreven. Pero es verdad que otras películas como Apocalipsis Now, como esta primera de First Blood, es una protesta, es una queja. Yo veo la película y es una crítica a qué coño estaban haciendo los americanos en Vietnam. Totalmente. Es que la idea un poco es eso. A ver, que de hecho la novela original, la de David Morrell, ¿no? First Blood, esa novela era muy, muy, muy crítica con el gobierno. Y la Acorralado no es tan crítica. Es una película de acción. Se convierte en una peli de acción y deja bastante toda la parte más crítica del propio Estado, ¿no? Hacia tu propio gobierno, que vienes de una guerra y de repente te encuentras una guerra silenciosa, algo mucho peor, ¿no? Que tu propio pueblo te mira con desprecio porque eres un fracasado, que has llegado, que has perdido, y ¿qué haces aquí? Eres un loser, ¿no? Eres un fracasado, un perdedor, y sal de mi pueblo, ¿no? Es un poco lo que le pasa a John Rambo. El problema yo no digo no es un problema, de que sea una película buena o mala, yo ahí no me meto. A mí me parece muy buena la primera, a mí me parece un peliculón. A mí me parece maravillosa la primera y todas. A ver, Rambo 2 es, bueno, desde que empieza hasta que acaba, el propósito es el que ves en la pantalla, no busca otra cosa y lo consigue. Claro, pero es otro género, para mí es otro género. Bueno, ya llegaremos a la 2. Gerald, una pregunta, ¿cómo se trata a los veteranos en Estados Unidos? Porque esto que lo vemos aquí marcado en esta película es una realidad que todavía hoy día sigue ocurriendo. Ha pasado con los veteranos de Irak, con otros veteranos de guerra, que se les maltrata, el sistema los maltrata, no solamente el gobierno los tiene olvidados, sino también los conciudadanos. No, eso es una concepción errónea. Es cierto que durante la película Sangre Primera o Acorralado, ¿no? De la First Blood, reflejaron muy bien, como dice Carlos Dueñas, ¿no? Una situación que fue muy única en Estados Unidos, en la historia contemporánea de Estados Unidos de América. No había ocurrido antes y creo que no volvió a ocurrir después, el hecho de que una guerra fuera tan vilipendiada por la gente de base, la gente de la calle. Y era que le ocurrió que durante la guerra de Vietnam estaba ocurriendo la transición de las generaciones, estaban pasando de la generación de los baby boomers a los Gen X's y entonces había un deseo de luchar contra la cultura establecida por el macarcismo una década antes. Pero después de que, o sea, si tú miras todos los hitos históricos de los años 70, cuando acaba la guerra de Vietnam y empiezan a regresar los soldados, ¿no?
pues se produce un esfuerzo concertado para que todas las involucraciones bélicas no cometan los errores de la guerra de Vietnam, que fue enseñar en las cámaras la llegada a los ataúdes. Eso fue como un desencadenante para la sociedad, ¿no? Bueno, Gerald, otra cosa que aprendieron también es que ahora mismo no dejan entrar a ningún periodista a ningún conflicto que tenga que ver con los americanos. Eso no es cierto. Los periodistas tienen que ser vetados por el sistema de la inteligencia militar y tienen que acompañar a la inteligencia militar a donde los llevan ellos. O sea, usan hoy en día y desde el Vietnam empezaron a usar el periodismo como una herramienta a favor de ellos. Eso sí, en los años 80 muchísimos periodistas no querían pasar por el aro e iban independientes y después le vendían sus reportajes de guerra a cadenas que a veces la emitían, a veces no, pero tenían más independencia. A partir de los 90, que fue la guerra de Irak, yo me acuerdo una escena definitiva que era un convoy blindado que iba cargado de periodistas, y es la escena del periodista que iba vestido como de oficina, con un casco y un parapeto, y tú decías, estos tíos desentonan, pero decían a la cámara, vamos con los soldados porque nos van a proteger y así podemos retransmitirles a ustedes mejor sin poner en peligro nuestras vidas. Claro. Y tú decías, esto está vendido, macho, esto está vendido, el periodismo está vendido ahora al ejército. Que se queden en casa para eso, prácticamente. Y lo que tú me preguntabas acerca de la gente de la calle, la gente de la calle se olvidó de lo que pasó en los años 70 y ahora, hoy en día, hay algunas mentes intelectuales, ¿no?, que son críticas acerca del intervencionismo militar, pero intentan no enfrentarse al soldado, intentan no enfrentarse al John Rambo. ¿No entiendes? Al veterano que regresa. O sea, que en alguna medida... Se enfrentan a la institución. De alguna medida la publicidad funcionó, ¿no? Sí, yo creo que sí. Fíjate, es curioso. Hay un reparto muy interesante, porque aparte de Stallone, Richard Crenna, David Caruso, que está por aquí muy jovencito. Y a mí es una película que yo viéndola ahora es una de estas películas de la que yo creo que se puede aprender mucho si quieres dirigir al cine o quieres hacer cine. O sea, es una película, que casi todas las de Rambo son así, ¿no? Escenarios abiertos, prácticamente todo ocurre al exterior, que eso es muy difícil a la hora de rodar. Unos escenarios impresionantes. La primera, que está rodada en Canadá, que me parece un sitio precioso, que recuerda, obviamente está buscado adrede, recuerda ese Vietnam, ¿no?, por lo verde que es. Y una cosa curiosa que cambia con respecto al libro, que este Rambo no mata. Hay algún accidente, pero este Rambo no mata, a diferencia del libro, que en el libro de hecho acaba distinto. El Rambo de la película, del libro, sí mata. Después en las secuelas no tiene ningún problema en matar, ya eran comunistas o vietnamitas o lo que fuera. Pero bueno, claro, en las secuelas él mata a los otros, pero no mata a los suyos, ¿entiendes? O sea, que siempre están los otros, que es el distintivo americano, sean rusos, sean afganos, sean chinos. Porque además tenemos la figura del sheriff, te dejo ahora, la figura del sheriff típico muy chuleta, que se pasa de listo con alguien que no debía, que eso es como muy, no sé, toca un poco el corazón americano, ¿no, Carlos? Totalmente. Pero déjame decirte que Acorralado, si te fijas, costó 15 millones, recaudó 125 por ahí. Es una película de serie B. ¿Pero por qué es una película de serie B? Porque casi todo el presupuesto fue para Stallone, casi toda la pasta. Hay que recordar... Él está como productor, me parece, ¿no? O sea, él mete ahí su baza y... No, él compró los derechos de la novela de David Morrell, que además hay una anécdota real que luego te la cuento sobre el final de Acorralado. Esta película, fíjate, él había ganado el Oscar por Rocky. Recordemos que ha ganado un Oscar, ojo, por mejor película, Rocky. Mejor guión. ¿Qué pasa? ¿Era mejor guión? Sí, a mejor guión, sí, ha ganado un Oscar, Stallone. A ver, Stallone es muy buen director. Y él, como ya sabemos todos, ha hecho muchas pelis como director, casi todas, porque a él le encanta dirigir. O sea, casi todo lo dirige. Muchas no acreditadas, pero normalmente en sus películas manda él. Bueno, y fíjate, John Travolta, en una entrevista hace poco, que ha trabajado con Tarantino, John Woo, le preguntaron, oye, ¿cuál es el mejor director que has trabajado nunca? Y dice, pues Sylvester Stallone, en Staying Alive. Y lo dijo en serio. Dice, a mí es el mejor director que he trabajado. O sea, ojo con Stallone, que como director a mí se me dice, bueno, pues ha hecho de todo, pero... Sabe muy bien el oficio. Yo creo que él sabe muy bien el oficio. Exacto. Y fíjate que después de Rocky, él ya exigió dirigir su primera película. Y dirigió una película que no está mal, pero que fue un batacazo, que fue La cocina del infierno, año 1980. Y que eso fue un fracaso total, un fracaso, no la vio nadie. ¿Y qué pasa? Que él, cuando llegó a Acorralado, compró los derechos de la novela y quería dirigirla a él. Y le dijeron en la Carolco que
que no, que vamos a coger a otro director, cogieron a este director canadiense, Ted Kotcheff, que estaba muy bien, este director, y él dijo, vale, pues si no la dirijo yo, pues quiero cobrar como una estrella. ¿Qué pasó? Se convirtió en una película de serie B. ¿Por qué? Porque casi todo el presupuesto se lo chupó él, cobrando. ¿Qué pasó también? Que Richard Crenna es un actor que lo pusieron, ¿por qué? Pues porque prácticamente él hizo la vida imposible a los productores para que echaran a la primera opción, que era para el coronel Trautman, que era Kirk Douglas. O sea, ¿por qué? Porque, además es lógico, es un cabrón, pero es lógico. Porque dijo, a ver, si me meten a Kirk Douglas año 82, que es una vaca sagrada al lado mío, me va a hacer sombra. Cada vez que salga, pues me va a comer la pantalla, porque la gente se fijará en él y no en mí. Entonces, fuera, cogemos un actor secundario y lo consiguió echar a Kirk Douglas por aquella película. Para Acorralado, ¿no? O sea, bueno, fue un poco traumático porque estaba ya contratado y al final consiguió que cogiesen a Richard Crenna, que era un desconocido, ¿no? Para Coronel Trautman. Y evidentemente, pues como todos sabemos, se puede encontrar fácilmente por YouTube, de Acorralado existe ese final alternativo, ese final en el que John Rambo se suicida, o sea, él mismo forcejea después de ese speech, ¿no? Final que hace él, ¿no? Maravilloso speech, por cierto. Sí, llorando ahí en la cueva y todo eso, ¿no? ¿Y por qué? No siento las piernas. Bueno, total, que al final forcejea con Trautman, con su querido coronel, y él mismo se pega un tiro y acaba muriendo, que en el fondo no es alternativo, es el real, el de la novela. David Morrell terminar la novela sí. ¿Qué pasa? Que él, al tener los derechos, dijo, no, yo aquí veo un filón y esto no puede morir. Se entrega y ya la segunda parte veremos qué pasa. Claro, evidentemente. Eso provocó un enfado tremendo de David Morrell cuando vieron la película en pantalla, la primera vez que la vieron, porque se rodaron los dos finales. Se rodó un final y el otro, y dejaron el final que Stallone impuso. Sí. Y eso provocó que David Morrell, bueno, pues lo fuese a buscar a un restaurante que estaba allí, creo que en el Four Seasons, en Los Ángeles, comiendo tranquilamente Stallone, y lo fuera a buscar muy enfadado. Sabéis que es alcohólico perdido también, era alcohólico, bueno, tenía muchos problemas, ¿no? Y se presentó delante de él la mesa y le dijo, Sly, ¿no? Que Sly es un poco como imbécil, ¿no? Algo así como, Sly, le dijo, tú te has meado en mi novela, pero yo me voy a mirar en tu ensalada. Y se la sacó y la aliñó en la ensalada delante de todo el mundo. Sí, esto es real, todo lo que cuento. No sabía yo esa historia, sí, qué buena. Esto es real, todo esto. Bueno, evidentemente, seguridad, ¿no? Y bueno, vinieron y se lo llevaron como pudieron al señor David Morrell, ¿no? Y le cambiaron la ensalada, evidentemente, ¿no? pero sí, Acorralado, bueno... yo creo que es quizás el antes y el después, ¿no? La peli que cambió, ¿no? Que ya creó un nuevo ángulo, un filón en el que luego se aprovechó, evidentemente, Chuck Norris, Braddock, ¿no? Con esa saga, no sé ya cuántas hay. Y desaparecidos en combate. Otros subproductos, por ejemplo, el guerrero americano, Michael Dudikoff, ¿no? ¿Os acordáis también, no? Sí, soldado. ¿Cómo es el guerrero americano? Se llama el guerrero americano, se llama American Ninja Warrior, ¿no? Eso, sí, que es una saga también. Sí, también. Pero bueno, esos son subproductos ya. Incluso era subproducto. El Braddock era... Exploitation, ¿no? Bueno, el Braddock era ya... Bueno, quizás también... Claro, el problema de estas películas de saga, como las de Braddock, es que como las 2, 3, 4, 5, 6 son ya infumables, acabas diciendo, no, es que la 1 era buena. No, es que tampoco era buena la 1. Es que ni la 1 era buena. Lo que pasa es que, claro, comparada con la 5, es Ciudadano Kane, ¿no? Esto pasa con las pelis de terror también, ¿eh? Esto pasa exactamente lo mismo. Sí. Yo hay una cosa que me gusta... Te añado una anécdota muy corta, ¿eh? Y no es por sacarte, no es por poner, me pongo a tu sombra, Carlos, esto de que sabe la hostia de cine, pero Brian Dennehy, que era el sheriff de la policía de Acorralados, él es un tremendo hombre demócrata, más bien izquierdoso en cuanto a sus tendencias políticas y tal, ¿no? A él lo metieron dentro de la película porque él conocía él leyó la novela y le encantó la novela, el contenido
antiguerra y antisistema americano. Y él decidió hacer el papel de sheriff, ¿no? O sea, se lo aceptó porque dijo, bueno, voy a hacer el malo de esta peli, pero la peli es muy buena porque encaja con mis sentimientos, ¿no? E incluso, como decía Carlos Dueñas, aceptó cobrar poquísimo, que Dennehy ya era un actor muy consagrado. Sí. Mucho más que Richard Crenna, mucho más. Sí. Y aceptó cobrar poquísimo, ¿no? Bajo ese contrato de Stallone, que Stallone se iba a llevar toda la pasta porque él creía en el mensaje. Igual tiene hasta más minutos en pantalla que Stallone, porque están ahí, son los dos protagonistas, sí. Pero al final, con el cambio del guión, el tío también quedó cabreadísimo, porque pensó que iban a seguir el libro, ¿no? Y el espíritu era seguir el libro antibelicista. Y cuando, como dice Carlos, Stallone dijo, vamos a seguir tirando aquí de la teta de oro. Claro. Pues el Dennehy quedó con un cabreo y se desentiende mucho de esta película, ¿no? Cada vez que le preguntaban de ella. Es que hay una cosa, yo dentro de que seguro que el libro tiene más lógica, o es más crudo, pero yo creo que en la película el hecho de que él se acabe entregando gracias a que el coronel le convence tiene su lógica, porque si no la figura del coronel, si no va allí a que se suicide, tampoco tendría mucho sentido, ¿no? O sea, quiere decir que si hay alguien que le puede convencer de que se entregue es precisamente el coronel, si no, ¿para qué va? Hay que decir, bueno, el coronel tiene sentido de figura explicativa. Me refiero, tú sabes que necesitas un interlocutor con el que proyectar todo lo que no sabes. Sí. El personaje de John Rambo, por ahora es secretivo, parece un salvaje. Sí, parece como en Halloween, el doctor o cosas así. Pero me refiero que más allá de eso, que haga algo más en la película, ¿no? Es decir, que a mí yo viendo la película me encaja que se entregue. Bueno. Es lo que dice Gerard. Yo creo el hilo conductor verbal, porque Stallone es el animal, el que hace cosas, el que grita y coge se estrella con la moto y mata y tira cuchillos y hace trampas y todo, y el Truman es el que dice, yo sé los sentimientos de Rambo, ¿no? Comería cosas que harían vomitar a una cabra y la guerra no es el problema, él es la guerra, ¿no? Y dice esas frases lapidarias, así como que marca un poco el sentimiento del personaje principal, ¿no? Que eso es necesario, eso pasa en muchas pelis, ¿no? Que a veces necesitas a alguien para que te explique de qué va la película, porque si no, no te enteras, ¿no? También Stallone es el que decide rebajar la película y no matar tanta gente. Que es él el que lo decide, porque si no es como que no puedes empatizar con él o algo así, que tiene hasta cierto sentido. Y por cierto, yo viendo la película no parece en absoluto bajo presupuesto. Aunque tiene varios escenarios, no lo parece, pero a ver, es una serie B que está muy bien rodada, me refiero, es lo que te digo. También es una serie B de Terminator, la 1 también. Efectivamente, sí. Pero además, quiero decir que le da mucho empaque, muy bien hecha. Con todos estos decorados al aire libre, con la comisaría que la destrozan entera, y que, bueno, tiene un helicóptero por ahí, que eso tampoco es barato, está muy bien rodada. Por cierto, una cosa que me gusta de estas películas de los 80 es que no mueven la cámara es un trípode casi todo el rato. No hay traveling prácticamente. De hecho, a lo largo de casi toda la saga normalmente tampoco es que tenga muchos alardes de movimiento, que yo lo agradezco porque normalmente marea, ¿no? Y más en una peli de acción no necesitas mover la cámara para decir que está pasando algo. Y sobre todo eso, unos escenarios maravillosos y la escena de final con la comisaría explotando todo y tal. O sea que a mí me parece que tiene un empaque... Sí, la famosa persecución con la moto, con los camiones... Y es una película que está muy bien hecha. Es un ejemplo para mí de peli ochentera de cine de acción. Y esto... Oye, Carlos, y esto abrió la puerta, ¿verdad? Fue la primera que abrió la puerta al héroe de acción estadounidense, ¿verdad? Porque antes no había todavía una tradición grande de ello, ¿verdad? Bueno, a ver, no en el caso de que viniese una guerra perdida, que ahí es donde estamos un poco con el tema de la noche. Ahí fue cuando de repente el Reagan, ¿no? Dijo, hostia, pues aquí yo tengo un filón para levantar el ánimo y para todo el mundo, que el cine es lo que mejor exporta a Estados Unidos de cara al mundo, su imagen. Todos queremos, para nosotros, ser libres es llevar unos vaqueros, ir en un descapotable con una recta infinita, levantarte y gritar, ¿no? Escuchando música. Eso es la libertad, porque eso es lo que nos ha enseñado el cine de Estados Unidos. Claro. Entonces Reagan, dijo que venía del cine también, el actor también. Claro, y dijo Reagan, oye, pues aquí tengo un filón, vamos a convertir una guerra perdida en 50.000 batallas ganadas. O sea, vamos a revertirlo. Entonces, lo hizo genial. Fíjate que hay una frase de Reagan, hablando de Vietnam, que dijo, la guerra podía haber sido ganada de no haber sido por los intereses políticos y de ciertos grupos que ataron las manos del luchador americano.
un poco que se enfrentaba también Ronald Reagan a ciertos grupos que forzaron la retirada de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa? Yo a eso voy, Carlos, yo a eso voy. Ese mensaje se dice explícitamente, yo no sé si en la primera, pero en la segunda seguro, dice, no nos dejaron ganar la guerra. Y yo pensaba, ¿quién? No, es que, y dice, cuando Rambo le pregunta eso ya fue en la 2, que le dice, señor, nos toca ganar esta vez. Sí. Y Truman le mira y le dice, esta vez depende de ti. Sí, ese mensaje está a lo largo de varias películas, que yo no sé si es a los burócratas o a la izquierda que se quejaba anti la guerra o los hippies, no sé exactamente a quién se refiere, pero tampoco muy explícito. ¿Tú sabes a quién se refiere exactamente? O como que no fuera cosa de él, como que él no hubiera perdido, o sea, como que los políticos no hubieran perdido la guerra, sino que... A ver, dentro del ecosistema de política estadounidense tienes los de derechas y los de izquierdas, tienes los republicanos y los demócratas, pero detrás de ellos está también un tercer estado, un tercer vertiente poderosa que es el estamento militar. Y dentro del estamento militar vas a encontrarte que hay tanto demócratas como republicanos, ¿no? Que están en los gabinetes, en los de directores, de departamentos y de gabinetes, ¿no? Que autorizan o desautorizan acciones. Y una cosa que tenéis que daros cuenta es que en Vietnam fue un éxito tremendo porque se prueba la gente naranja, se probaron los M16, se prueban guerras anfibias, se establecen unos grupos paramilitares que brillan, por ejemplo los Navy SEALs, los SEAL Team 6 y tal. Y sobre todo, se tiran miles de bombas que salen del presupuesto. O sea, mucha gente ganó muchísimo dinero y muchas industrias se hicieron muy ricas por ello. Desde el punto de vista político, ganar o perder es irrelevante. Lo que importa es que la maquinaria continúe. Pero es lo que yo digo. Y yo cuando veo la película entiendo que es como que los políticos no les dejaron ganar, porque teniendo a Rambo, ¿cómo vais a perder? Por eso hay un grupo que sería quizás los más conservadores republicanos, que quizás veían una esperanza de ganar, ¿no? Y lo veían como había que haber tenido una victoria. Pero la realidad es que a ellos les da igual. O sea, la realidad es que a ellos les da igual y no es que lloraron, o sea, es más bien una victoria pírrica y una victoria emblemática el haber ganado la guerra de Vietnam. Porque además, fíjate lo que le pasa después. Vietnam queda dividido en dos continentes y sin embargo en dos naciones y la nación más pro OTAN pues sigue jodida, mal puesta y empobrecida. Me refiero, no es como que al haber ganado hubieran instaurado la democracia y se hubiera convertido en un Estados Unidos 2.2. Es que no ha pasado nunca a lo largo de toda la historia. Allá donde ha estado Estados Unidos no ha florecido precisamente la democracia en el estado del bienestar. O sea, por lo que sea, es el desastre y el caos. No. De hecho, yo hay una de las cosas que decía es precisamente que la película, la primera, empieza con esa visita a un amigo que va a visitar y precisamente se queja de que en realidad había vuelto de Vietnam, pero lo había matado el cáncer de la gente naranja, ¿no? Que es la primera bofetada que pega de realidad y eso es cosa del... Bueno, yo lo veo, una crítica directamente al gobierno. Que por lo que sea, esta película le gusta a Reagan y para la segunda empieza a cambiar un poco con el tema de... Bueno, a Reagan le gustó Rambo, la segunda parte, no Acorralado. Ay, amigo. A Reagan se sube al carro cuando de repente dice o sea, aquí ya Rambo ya fue un blockbuster total, mainstream, una película que en su momento creo que batió el récord de muertes en un solo plano. Y es no sé, es un triste récord, pero lo batió. Y luego ya se superó y todo. Pero fue cuando Rambo, vale, correcto. No, cuando Reagan se subió. No, Acorralado no. Acorralado, Reagan no. Él, porque en el fondo también mantenía un poco la visión crítica y ácida, claro, ¿no? de lo que es el estatus, ¿no? El estamento norteamericano, de cómo trataba a sus propios combatientes, ¿no? Como basura, prácticamente, ¿no? Y encima los apalean, ¿no? Y los confunden con vagabundos, ¿no? Que vienen a molestar. Le dicen, córtate el pelo, hippie, le decían a Stallone. Evidentemente, sí, oye, pues fíjate, para que vaya Iker Jiménez en aquel entonces, para allá. Que además lo que hubiesen dicho. Hay otra cosa curiosa porque en la primera yo creo que no se dice, pero en el libro igual sí que se dice.
En la segunda se dice de pasada que él es medio indio y que también es como moreno, latino, o sea que también hay una tinte ahí racista que se subraya a lo largo de la primera película. En la segunda me llama mucho la atención el tema de los prisioneros de guerra, que es otro tema, que es un cliché que se repetirá también en el género, a recuperar prisioneros de guerra de Vietnam. O sea, es decir, tienes a un tío atormentado por Vietnam y ¿qué haces? Lo vuelves a llevar a Vietnam para la segunda película. Como no, qué buena idea, ¿no? Pero un poco fíjate, a ver, si creamos ahora mismo, se puede hacer una analogía mismo con lo que está pasando en Rusia, con Ucrania, lo mismo. Porque la gente se escandaliza de que Putin, que yo, vamos, por mí como si se cae mañana, vamos, yo ceno igual, ¿no? Si su avión estalla mañana, pero que me refiero a que la gente se escandaliza porque Putin va a la cárcel a coger a la peor mierda que hay, delincuentes y todo, para llevarlos a combatir, cuando Rambo 2 empieza que Truman lo va a sacar de la cárcel a condición de que vaya a combatir. Sí. O sea, a liberar a unos compañeros. Es lo mismo, exactamente. Exactamente lo mismo. Bueno, en Ucrania lo que también pasa es que hicieron... es guapo y está cachas. Es la diferencia. Pero bueno, pero que, en el fondo, que es lo mismo que hicieron, lo mismo. Que lo de coger gente de la cárcel también lo hicieron en Ucrania, ¿no? Y nazis que tenían relegados de Azov también los llevaron Está pasando ahora. Sí, sí, sí. Ahora está pasando. Putin ha dicho que va a coger a los peores criminales, a peor y calaña, carne de cañón. para llevarlos. No, pero incluso como cobayas humanas, o sea, sí, que sí, fíjate, sí. estoy con un montón de horas de eso. Lo está sacando a gente que tiene enfermedades, bueno, hepatitis, sida, lo peor que pueda encontrar, y los envía, venga, ahí como si fuese la peste española, venga, a tirar cuerpos ahí, venga. Sí. O sea, si no te mato, te enveneno, o sea, o te contagio, o sea, da igual. Pero bueno, ya esta película es como más ingenua, tiene momentos graciosos, que se tira a Rambo en el último momento cuando explota todo, y dice la chica ahí, bien, Rambo, lo has conseguido, y tal. Es como muy ingenua la película en general, y es como... Bueno... Pero a ver, es una película de acción bastante guapa, a ver, y tiene momentos muy míticos, ¿no? Y icónicos, ¿no? Y, a ver, yo qué sé, para mí como película de acción ochentera quizás es las más icónicas. Yo no digo que sea buena película, buena. Me hace mucha gracia que le da el beso a la chica y a los 2 segundos se muere la chica. Y dices tú, joder, poco le ha durado para un romance que tiene en toda la saga y se le muere. No, ojo. Y fíjate también, en Rambo, precisamente, hay un momento que, no sé cómo se llama la chica, como sí, Cobao, ¿no? La chica de la película, ¿no? Que hay un momento que de ahí viene un poco la última saga de Stallone, lo sacó de esta frase, que le dice ella, ¿por qué te han cogido a ti, ¿no? Y él dice, I'm expendable, ¿no? O sea, como que soy prescindible, sí, ¿no? Y de ahí sacó el título de la saga, que aquí se llaman Los Mercenarios. Sí. Y a mí es una película... Pero mucho mejor título original, que se llama Los Expendables, los dispensables, los que puedes tirar a la basura. ¿Qué es lo que le dice la chica? Los prescindibles, sí, como que bueno, que soy carnaza. Sí. Yo he leído por ahí, precisamente a raíz de todo esto, digo yo, a raíz de que ha habido un montón de películas que hablan del tema de prisioneros de Vietnam que se quedaron allí, que encima Estados Unidos no quiso pagar a Vietnam para recuperar esos prisioneros de guerra. Y yo a Boris Johnson propiamente, fíjate que años después reconoció que algunos de ellos todavía habían sido llevados a campos de adaptación o de reeducación, entre comillas, a la Rusia, porque en esta película hay comunistas, entonces ya se puede matar libremente, no hay problema, y vietnamitas también se puede matar, no son americanos. Pero esto de los prisioneros de guerra que estuvieron allí en Vietnam, que no los recogieron, esto es verdad, es decir, esto ocurrió, no se pagó por ellos, se hizo el loco los Estados Unidos, ¿cuánto hay de verdad ahí? Porque ahí también hay un poco... Aunque sea muy de progrobierno, pero no deja de haber ese tinte todavía queja de olvidarse de estos soldados allí, no pagar. O sea, eso es cierto que la cantidad de soldados dejados atrás durante la guerra de Vietnam aún no está bien calculada, incluso ahora que han pasado 40 o 50 años de eso, no está bien calculado cuántos se han dejado atrás. Eso es cierto, pero, hombre, también se mitificó mucho en los años 80, ¿no? Se mitificó mucho los prisioneros de guerra dejados atrás y no contabilizados para decir cómo Estados Unidos no puede nunca más volverse a doblegar a los impulsos de los que no querían guerra porque acaban ocurriendo cosas así. O sea que se usó como una herramienta para demonizar la gente que quiere
detener guerras y detener la voracidad americana, estadounidense, ¿no? Por entrar en combates y meterse en problemas bélicos, porque fíjate lo que ocurre, que quedan atrás buenos soldados a merced de los enemigos por culpa de esos cabrones corazones sangrantes. Aquí burócratas directamente es, con los burócratas, signifique eso lo que signifique, como que los intereses políticos están por encima de los patriotas soldados. Pero me llama la atención que lo llame. Hay otra cosa que también esta película tuvo Razzie, o sea, tuvo un Oscar a mejor, no, tuvo una nominación a mejor sonido y lo perdió frente a Regreso al Futuro, pero fue peor película a los Razzie ese mismo año, ¿no? O sea, que eso me llama la atención. Hay que recordar también que estuvo nominada a 2 Razzies El Resplandor, ¿eh? Sí, efectivamente. O sea, que eso tampoco es una... A veces el tiempo te pone en su sitio. Y hay otra cosa que me llama... A peor director, Kubrick, a peor director nominado por aquella película, y peor actriz, Shelley Duvall, ¿eh? También. Hay otra cosa que me llama la atención, de que Desaparición en combate de Chuck Norris es 1 año o 2 antes. O sea, porque yo pensé que era exploitation de esta, pero la fórmula es exactamente lo que hace Chuck Norris, pero aquí lo hace con más medios. O sea, en realidad coges el guión de Desaparición en combate y la de Rambo y son casi clónicos. Creo que desde el 84, Desaparecido en combate, y Rambo se estrenó en el 85, pero la producción de Rambo requería materia más enjundia, entonces yo estoy seguro que ya estaba rodada cuando se estrenó Desaparecido en combate, ¿no? Pero el guión y el esquema es básicamente lo mismo, es como que les dan un esquema... Pregunto, no lo sé. Les dan un esquema desde las instituciones públicas o desde el gobierno. Toma, tienes que hablar sobre esto y haz la película. No, y después... no hablan, no se habla de nada. Ahí simplemente tienen una misión y van a matar vietnamitas y un poco para plasmar visualmente pues un poco la frustración propia de ese soldado, ¿no? Que ha perdido una guerra y que quiere plasmarla en imagen y que veas visualmente. ¿Sabes? Es que el cine solo existe lo que ves, ¿no? Entonces dices, tú transmites eso. Sí. Y te voy a dar un pequeñísimo antecedente histórico, para que veas de aquellos barros estos lodos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía mucha reticencia a entrar en el campo europeo, porque como os expliqué en Clave 45 muchas veces, Estados Unidos estaba muy enamorada del fascismo alemán y del fascismo italiano, y dentro de la población estadounidense había gente que veía el fascismo genial, demasiada cantidad de gente, ¿entiendes? Y a ellos les resultaba más fácil pelear en Asia y en el Pacífico contra esos putos asiáticos y esos pieles amarillas que mandar a sus muchachos a matar arios a Alemania europea, ¿no? Y entonces se dieron cuenta de que esto era un problema social y psicológico, y entonces la CIA y el FBI con Eisenhower e incluso ¿cómo se llama el tío este? Richard Dulles, que era uno de los primeros, Allen Dulles, uno de los primeros directores de la CIA, empezaron a poner la maquinaria del COINTELPRO, que era una operación en los años 50 con el macartismo de infiltrar todo Hollywood para dirigir el estilo de pensamiento que proponían en las películas. Esto no quiere decir que iban a prohibir películas antibelicistas, ¿no? O películas que fueran críticas con el sistema. Esto quería decir que ellos iban a promover, iban a subvencionar e iban a empujar y dar facilidades a los que siguiesen el ideario militar americano. Bueno, esto viene todo entre el conglomerado anticomunista, ¿no? De incluso la persecución al comunista. De hecho, en esta película, el malo, a diferencia de Desaparición en combate, es un ruso, es un comunista, y en la 3 ya ni te cuento. O sea, es como hay que dirigir la maldad del mensaje. A ver, dime, Carlos. Pero la 3 ahora os cuento, la 3 tiene su historia también. Te acabo solamente diciendo, ¿no?, que esto después en los años 80 explotó, y como decíais vosotros con Top Gun y otras películas que vinieron después, ¿no? Hollywood se dio cuenta de que había un caramelito muy dulce y que era difícil de rehusar cuando les decían a los productores de Hollywood: oye, os dejamos tal portaaviones y os dejamos filmar estos aviones saliendo y os dejamos filmar a estas tropas juntas y vamos a usar a verdaderos soldados, ¿no? Eso sí, tenéis que dejarnos a nosotros el veto del guión y aprobarlo. Claro. Exactamente. Entonces, ahí es cuando surgió todo este material, ¿no?, de películas pro Reagan, pro conservadoras, pero que pro militar sigue hoy día, de los 80. Porque Clint Eastwood, cuando rodó las películas también de militares, de ¿cómo era la película esta? Que era la de que era el francotirador,
no deja de ser también una publicidad del gobierno y que le facilitan los medios. Y es, ¡ay, pobrecito, Claro. qué trauma tiene, que ha matado un montón de Y iraquíes! El Sargento de Hierro también es otra Sí, peli ochentera también. Que son muy buenas sí. películas, pero también está, eso no deja de ser un medio publicitario político. Incluso fíjate que otra visión de Acorralado sería la que hizo Adrian Lyne, ¿no? La escalera de Jacob, ¿no? Pero más lisérgica quizás, ¿no? ¿ves? O sea, Me gusta ese punto, me encanta ese punto. Sí, una película antibelicista. exacto, con Tim Robbins, que es como un Rambo en el fondo, pero que sufre unas alucinaciones y luego pues ya se sabe de qué va el rollo, ¿no? De todo lo que de la mierda que le han metido, ¿no? Los experimentos que han hecho con ellos. Wow. Y sí, y a ver, si queréis, ¿vamos a Rambo 3 o...? Cuéntame a ver cómo el Rambo 3, porque a mí yo la he visto ayer otra vez, la he repasado y he flipado hostia, cómo han cambiado los tiempos. Me recordaba a la serie de The Boys, precisamente, que hacen una crítica, hacen una parodia con esto. Los que son ahora los buenos, ahora son los malos. O sea, no sé, como que ha cambiado todo y está todo mal en esa película. Desde mensaje político te hablo, ¿eh? Es que, a ver, vamos a situarnos en el contexto, porque Rambo 3 no tiene nada que ver, es una historia que se inventó, no que se inventó, que compró, robó, ahora te lo explico todo esto, porque, a ver, Stallone presentó, a la Carolco presentó a Mario Casar, a Drew Wagner, que lo conocía, este señor estaba ya muy mayor, así, bueno, podía hacer una guía Michelin de saunas, creo yo, en Los Ángeles, de saunas gays, este señor, y... él presentó a la productora, claro, le pedían otro Rambo, después del éxito del 2, quería el 3, y él presentó 2 borradores, porque él era el guionista. El primer borrador quería hacer una precuela de los primeros años de Stallone en Vietnam, sí. En Vietnam, cuando era más joven. Y le dijeron, a ver, tú estás ya muy hinchado ahora y no pegas. Entonces no había, claro, el face-up este, ¿no? Que se hace ahora que se cambia la cara, no existía. Entonces, Sí. ni siquiera ni el CGI, creo yo, aún no estaba. Seguro que algún día se hará una precuela de Rambo, estoy completamente seguro. Y lo echaron para atrás. Le dijeron, a ver, si quieres que se haga este guión, cogemos otro actor que se parezca a ti más joven. Y dijo, no, uy, que va, quita fuera ahora, no me interesa. ¿Qué pasa? El siguiente borrador que presentó fue mucho más rocambolesco, y esto es real, ¿eh? Presentó un borrador en el que estaba ya retirado en México, en un orfanato cuidando a niños y eso, como siempre, ¿no? En un retiro espiritual, John Rambo, y que llega con el Truman y le dice que, oye, que bueno, que ahora mismo pues hay una patrulla secreta ultratecnológica que quieren viajar al pasado para ir, o sea, él y esa patrulla tecnológica es como una especie de Terminator para vencer a los vietnamitas antes de que empiece la guerra. O sea, si esto Hostia, lo presentó. Yo hubiese pagado por verlo, te lo juro. Qué pena que no se hizo, porque yo hubiese pagado por verlo eso. ¿Y qué va? Y otra vez, o sea, la cara de Mario Casar y Andrew Wagner, bueno, fíjate, la risa llegó, creo que hasta Malibu, me parece a mí, las carcajadas. Dijeron, no, bueno, pues no sé qué, no sé cuánto. O sea, él ya tenía prisa por hacer otro Rambo y seguir. Estamos hablando del año 88, que se estrenó Rambo 3, 86, 87. Y eso fue a raíz de su madre, de Jackie Stallone, que ya falleció hace muy poco, por cierto, que leía el futuro leyendo el ano de la gente, ¿no? O sea, más hay para hacer que me lo has contado un montón de veces y no deja de partirme el culo. El anofuturismo. Que va en serio, que yo parece que te creo, sí. Es que eso tiene sentido con lo que voy a contar. Entonces, ella estaba en una especie de gala que hicieron ahí en Los Ángeles. Estaba este famoso senador Charlie Wilson, que hizo una película, Mike Nichols, con Tom Hanks y Julia Roberts también, ¿no? Este congresista republicano, bueno, super heavy. Y conoció a Jackie Stallone, que de hecho la nombró una especie de esas de damas de la libertad, ¿no? Para que fuese por ahí a recaudar dinero para la causa, ¿no? Para liberar a los pobres afganos, ¿no? Ayudarles a los afganos contra los rusos que estaban invadiendo ahora. Y le dijo... Y a ver si su hijo lo convence de que ahora tiene que dejarse de Vietnam ya, que eso no, y que tiene que ir a Afganistán. Entonces, que Stallone lo convenció, su madre le convenció, ¿no? ¿Qué hizo él? Pues él cogió por la brava y contactó con Sheldon Lettich, que si buscáis es el director de todas las películas, casi todas las películas, guionista y director de Van Damme, como Lionheart, Doble Impacto, The Order, o sea, un montón, ¿no? Y él
dijo, mira, yo tengo un guión que es para Van Damme, que además, si te fijas, Stallone al principio está en una especie de retiro, como hace kickboxing, una cosa que no le pega nada con él. O Sí, sea, con unos palos, se pega con unos palos en Tailandia. Que de repente, ¿qué coño hace haciendo kickboxing Stallone? Que a mí esas escenas me recordaba más a Indiana Jones que... Tiene un momento que es un poco Indiana Jones. Es que es absurdo, no tiene nada que ver, y le compró, claro, pero necesitaban otro Rambo. Por eso es que no tiene nada que ver con todas las sagas. Las voy a quitar y no pasa nada. No tiene ninguna continuidad. Rambo 3, absurda, ¿no? No sé si la tiene la 2 ya, pero bueno, la 3 seguro que no. Vamos, sí, el tío cogió a Sheldon Letty y le dijo, no, pues oye, mira, déjate de Van Damme, que total, ya no, tú ven aquí, vas a trabajar con un actor de verdad, con un gran presupuesto. Evidentemente que le dijo que sí, que luego tuvo una pelea en la calle de Los Ángeles también con Van Damme, una persecución que le quería azotar, le quería atizar bastante. Van Damme se quería pegar con todos, pero también se pegaba con el otro, con Steven Seagal, con no sé qué, era bastante guerrero. La coca es lo que tiene, que te vuelve agresivo igual. No, y también tuvo una movida con Chuck Norris a raíz de esta película también, porque cuando aún no estaba seguro que se iba a hacer, ya se filtró que iban a hacer un Rambo 3, y en una entrevista dijo le dijeron, oiga, pero esto de Rambo otra vez a Vietnam no está ya muy visto, ¿no? Sí. Y le dijo, no, eso es por culpa de gente como de subproductos, como los que hace Chuck Norris, ¿no? Que además es un tío que ya está mayor, no vale para esto. Aparte, ¿él qué coño haría en los años 70? Estaría peleándose con Bruce Lee, él que sabrá de Vietnam, ¿no? Eso le costó un disgusto, porque fue Chuck Norris a su casa a presentarle una cajita con una medalla al valor y al coraje que estuvo combatiendo en Vietnam, Chuck Norris, precisamente. O sea, y eso le costó otro disgusto, sí. A mí que Chuck Norris me cae simpático, o sea, no me gustan nada sus películas, pero me cae hasta simpático, ¿no? Steven Seagal no, es un cabrón, Steven Seagal. No, Steven Seagal un día te puedo hacer una historia, buena. Sí, me has contado. Y algún día igual la devolvemos, sí. Sí, es buenísimo eso. Total, que al final, pues oye, el tío coge con un par y se va. Y bueno, al final, ¿qué pasó? Que cuando haces un contrato, suerte que mi contrato, yo me aseguré de que no pase esto, en lo que voy a hacer ahora. Bueno. Hay que decirlo, que estás preparando una película, o sea que... Sí, exacto. No, una de las cláusulas es que la dirijo yo o la dirijo yo, o sea, no hay más, ¿no? Importante. Sheldon Letty, y además está ya firmado, y bueno, ya hemos empezado a beber una botella de vino incluso, gracias a ellos. Al despertar se llama, por cierto. O sea, que está atentos. Tienes el libro también, que lo hablamos aquí en Peters de Grau, hicimos un programa tú y yo, muy interesante el libro, está muy chulo. Y bueno, pues hay que publicitarlo, sí señor. Pues eso, que después de, evidentemente, Stallone, que es muy cabrón, cuando ya tenía firmado todo, cambió al director, le dijo, no, vamos a coger a Peter McDonald, que Peter McDonald, no es que sea mal director, es que no había hecho nada, era un director de segunda unidad. No, el de segunda unidad es el que filma los planos que no tienen relevancia dramática, ¿no? Por ejemplo, un tren surcando... Bueno, no, por ejemplo... fírmame un avión de aquí, un coche de tal modelo de aquí, con un tío recursos, que va a... básicamente recursos. O planos secundarios, o que cosas que se duran, si está rodando a la vez, pues cosas que... Director de segunda unidad, o sea, y lo cogió porque también las pelis de Rambo casi todas, o de hecho casi todo lo que ha hecho Stallone siempre es con directores bastante mediocres todos. Fíjate. Que no sé si es para él meter baza. Porque claro, a uno consagrado no se lo mete, pero si se mete a uno que no está consagrado, pues puede meter él su baza o puede meter su historia. Stallone, fíjate que o la dirige él o coja un director mediocre. A eso siempre. Que te digo, claro. Fíjate la que hizo con Sharon Stone, la que hizo la de Copland, la de todas las pelis que ha hecho Stallone, o la dirige él o contrata a uno que pague poco, para no chupar presupuesto. Y bueno, pues lamentablemente casi todas las pelis de Stallone que no son dirigidas por él, y algunas que están dirigidas por él también, pues son bastante, mejorables, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y bueno, total, que lo de Rambo 3 fue un calvario. El rodaje empezaron a rodar en Marruecos, que les visitó el rey Hassan y les facilitó todo, el tío encantador, les facilitó todo. Sí, estaban rodando allá. Pero a los 4 o 5 días le dijeron, oye, mira, que le presentó a uno de sus novios, ¿no? Un bailarín muy guapo, ¿no? Así, muy maquillado, pero con mucha pluma también, ¿no? De su corte, que le hacía ilusión ser actor. No te rías, que esto es verdad. Es verdad, no, tío. Pues me hace gracia. Te lo juro. Sí. No, es que es así.
y le dijo, mira, oye, que este es amigo de Hassan y que quiere que lo metas aquí. ¿Y qué pasa? Que al día siguiente se presenta en el rodaje, el director le dijo, oye, tú, ponte esa barba postiza y este traje. Y, ay, no, yo no me pongo ropa sucia, yo no, por favor, ¿no? Y le pegó una bronca tremenda, acabó llorando, pobre, y al día siguiente sí, les llegó el ejército que se fueran de ahí, que no querían saber nada de ellos. Y los echaron de Marruecos por culpa de la anécdota del novio de Hassan, sí, del rey Hassan, del Hay que tener mucha diplomacia cuando del bailarín. Sí. Qué brutalidad. Es que esto pasa, estas cosas pasan, porque parece que sea muy... No, es que es así. Oye, sí, yo te lo dejo todo, pero méteme aquí a mi amiguito. Y si pasa una cosa, pues, ¿cómo? Venga, fuera, ¿qué se han creído esto? Esto pasa, más lo que te crees. Y se fueron a rodar... Tailandia también. No, vinieron de rebote, que estaban cerca, a Cádiz, a Trebujena, que estaban ya todo montado para el rodaje de Indiana Jones y la última cruzada, en aquel entonces, y se ve que hubo algún problema de permisos o lo que sea, todo lo acabaron rodando en Tel Aviv, en Rambo 3, la gran mayoría se terminó en un desierto y todo el rollo, y se acabó rodando porque hay judíos, rollo así, pues hay Hollywood, todo fetén, ¿no? O sea, perfecto. Y sí, acabaron rodando la película en Tel Aviv, ¿no? Y no sé si tenéis algo, no sé, que estoy aquí yo soltando mi chapa. No. Yo tenía las localizaciones que también estuvieron en Texas o en... ¿Cómo? Está demasiado entretenida, Carlos. En Colorado. Vale. Uy, pues tengo una última anécdota de... En Pakistán y todo esto, sí. Pues bueno, ya, sí, bueno, va a contar anécdotas, que este se rompió un dedo, el otro sí, pasan mil cosas, ¿no? Que a uno le pegó un helicóptero de AT-3 o de juguete en la cara y por poco le deja ciego, cosas así, ¿no? Típicas de un rodaje, pasan, ¿no? Esto es interesante porque, fíjate, no sé si tenéis por ahí una anécdota que pasó justo 2 años después de Rambo 3, que Mikhail Gorbachev, después de acabar, ¿no? Después de la prehistoria y todo esto, que ya se fulminó, ¿no? La Unión Soviética, en una recepción en Estados Unidos conoció a Stallone. ¿Ah, sí? Sí. No, a ver, cuenta. No, pero esto es real también, ¿eh? Y todo, y es porque es una frase lapidaria esta, ¿no? Porque, claro, Stallone estaba loco por conocer a Mikhail Gorbachev, ¿no? Y cuando se fue a presentar ahí, no sé qué, el típico que llega así como muy así, colega, no sé qué, le dijo, Mikhail, dice, yo he conseguido también, yo he luchado mucho para conseguir que caiga la Unión Soviética, fíjate, con Rocky 4 y con Rambo Rocky 3, 4 ¿no? También era otra gran campaña contra los rusos también. Pero claro, contra en el fondo como si le estás diciendo eso a fin de cuentas a un ruso, ¿no? A ver, que tampoco es un poco ofensivo, ¿no? Y Mikhail Gorbachev le dice, sí, tú has conseguido, tú a lo mejor has conseguido eso, pero has conseguido algo mucho más difícil, que es conseguir que Brigitte Nielsen se haga lesbiana. Le contestó eso a Mikhail Gorbachev a Sylvester Stallone. Y sí, es curiosísimo todo esto. Pero bueno, os dejo seguir. No sé cómo vamos a subir esto ahora. Yo quería retomar un poco porque la gran mensaje que tiene la película es pobrecitos mujahidines que los estamos armando porque están luchando contra los comunistas, contra la revolución comunista que hubo allí, que precisamente a raíz de la revolución comunista empezó a repartir un montón de dinero. 40.000 millones de dólares en 25 años llegó a gastar Estados Unidos allí para evitar que los comunistas impusieran su gobierno títere o lo que fuera. Y le dice en la película frases lapidarias como Afganistán es vuestro Vietnam. Esta gente quiere libertad, nunca ha perdido una guerra. Le dice cosas así como que después ellos mismos, los americanos, cometerán ese error 20 años después, ¿no? Y los mujahidines, que después se convertirían en Al-Qaeda, sobre todo en una de las ramas. Y hay un niño soldado que es uno de los protagonistas. Por eso me recuerda tanto a Indiana Jones también en algunos momentos, ¿no? Porque es como de aventuras, ¿no? Y ese personaje infantil con el cual las nuevas generaciones, los chavales, los adolescentes se puedan empatizar, que es el amigo del héroe, ¿no? Y que cuida y tal. Pero no deja de ser un niño soldado que está al lado de esto. O sea, es como todo mal, políticamente incorrecto. Y pobres mujahidines que solo quieren libertad, pero que solo faltaba que... yo si hubiera una cuarta... O sea, hay una cuarta y una quinta, pero yo me esperaba que la cuarta fuera Rocky volviendo a Afganistán, yendo a matar a ese niño soldado que se llamaba, por lo que fuera, se llamaba, yo qué sé... que fuera de Al-Qaeda y que fuera Bin Laden, por ejemplo, que el niño que estaba allí entrenando que fuera Bin Laden o algo así. Oye, ¿no? La cuarta es a mí, pero vamos, ya te digo, es Ciudadano Kane comparada con la 3, es guapa. La cuarta, Birmania, es súper gore, aquello...
Es que cambia el rollo, la cuarta cambia el rollo. Pero bueno, es John Rambo otra vez, ya no es la, ¿sabes? Ya no es esa cosa que se va a hacer kickboxing y se va a Afganistán, no sé a qué coño. O sea, ya es otra vez John Rambo. Y esa escena en que están ellos dos, el coronel, que ya han escapado, después de que lo ha intentado 2 veces, que vuelve él contra el mundo, porque es él contra un montón de gente, se cuela ahí como nada, pero bueno. Y de pronto aparecen un montón de helicópteros, tanques, ellos dos allí, y salen vivos de allí. Porque, o sea, que hay aquí un agujero, me meto aquí. Y no sé si en qué película, la 2 o la 3, popularizó la famosa flecha explosiva, ¿no? Que era como, ¿te acuerdas las flechas explosivas? Espérate, en la 3 sale la flecha explosiva, se carga helicópteros. Eso es icónico, sí, el tío con flechas, así flash, ¿no? Que es claro, que es muy indio, que es un rollo indio, que en la primera no tenía flechas, totalmente. Era en la segunda y la tercera cuando le meten. Pero es como, hostia, ¿cómo puede ser que, cómo cambia el mundo, Gerald? Que esto era como, hay que salvar a los mujahidines, hay que insuflar el dinero, y cómo se convierte esto en Al Qaeda después y hace mutis Hollywood. Bueno, una vez más, es que Hollywood Hollywood es una herramienta que es como la arcilla, ¿no? La gente la modela para sus gustos y hay gente que dice, hoy en día hay una retórica tremenda diciendo, estos liberales de Hollywood quieren crear una agenda woke y no sé qué, no sé cuánto. Pero no se quejaban entonces, sí. Hollywood es una industria. Hollywood va a donde más le paga porque es una industria. O sea, es una industria que contrata artistas, pero es una industria. Y si Hollywood no hiciera dinero, cerraría y no habría más películas, porque ellos no están para el beneficio de la humanidad. El beneficio de la humanidad, el entretenimiento. Pero me refiero que no hay películas de. Bueno, si hay alguna película de que están no hay muchas tampoco en Irak o en Afganistán. Hay más en Irak, yo creo. Pero que no hay películas que traten el tema de Afganistán. Igual me equivoco, pero. Hay un montón de series B salidas estos últimos años que Homeland, pero bueno, ya es más moderna y es crítica o algo así, pero me refiero de... Hay un montón de películas de series B salidas en los últimos 4 o 5 años, pero que lidian con las relaciones interdependientes entre los soldados que están a pie de campo, que van en cuadrilla de 4, ¿me entiendes? Por ejemplo, uno es racista y el otro es bueno, y te cuentan, hacen ¿cómo se dice? Un soap opera, una novelita, ¿no? De estar en Afganistán, pero como dices tú, no te cuentan los temas sociales, no te cuentan con lidiar con la resistencia, no te cuentan cómo la ve la gente a pie de campo y tal. ¿Por qué? No vende, eso no vende. Y otra cosa, ¿no? Que iría contra el ideal de ponerse engraciarse con los sistemas militares estadounidenses. Te doy un último consejo, si quieres mirar por dónde van hoy en día el cine estadounidense de la mano de los militares, agárrate las últimas pelis de Steven Seagal, que cuando me dijiste que iba a venir aquí... Es profascismo puro, o sea... Claro, es lo que estoy diciendo. Cuando me dijiste que iba a venir Carlos a hablar de Rambo, yo me investigué unos medios y todo el mundo me decía, Steven Seagal es lo que es hoy en día el sucesor de lo que era Rambo 2 en los 80. O sea, América es lo mejor, yo soy un superhéroe con una pistola, yo disparo al tiro, doy un tiro al aire, mueren 100 enemigos en el suelo. Y eso sí, y hay de todo, hay drama, hay acción y sobre todo hay muchas risas, porque Steven Seagal ahora está tan gordo, pesa casi 300 libras, que creo que son 200 kilos, que le tienen que poner un doble para subir escaleras. Entonces lo ves de plano y ocupa toda la pantalla y de repente cuando sube la escalera la cámara está a lo lejos y ves a un tío esbelto, ¿no? de 90 kilos subiendo al trote. Bueno, pero aún mantiene la tensión, la mirada, la papada así, ¿no? O sea, cuando pone así, ¿no? Esa cara que pone de... La tensión es no me mires de frente que te como. Podríamos hacer un día un programa especial de Steven Seagal, que yo creo que lo tiene, que es un personaje deleznable y terrible. Pero a mí hay una de las cosas, volviendo, y yo creo que ya casi acabando, se nombra de pasada el tráfico del opio, o sea, como protestando que los rusos querían manejar el tráfico del opio. O sea, claro, pero para quedárselo los americanos, ¿no? O hay una escena que me hace muchísima gracia, que están en el puto desierto, y tú, para que sepas que son rusos, llevan el sombrero ruso de abrigo en el puto desierto. Ni siquiera en Vietnam lo llevaban en la segunda, pero aquí, para que tú sepas que son rusos, llevan el abrigo que bueno, no sé, era como... Bueno, son rusos para que lo sepas, para diferenciarlos de los que no son, que son moros o árabes. No sé, es tremendo. Es brutal. Oye, hay que recordar que Rambo, la 2, ojo, que por cierto se estrena Avatar 2, el guion es de James Cameron, ¿eh?
Sí, También, sí, lo vi. Scream Rambo 2. y de Sylvester Stallone pone James Cameron. Yo lo que pasa es que no sabía si era el James Cameron, porque es un nombre bastante común, pero sí que lo vi en los créditos que me llamaba bastante la atención. Sí. Que yo, por cierto, fíjate que tengo un DVD que eso valdrá millones dentro de poco, seguro, para los frikis del coleccionismo, que lo compré en Londres, creo, que es la película que, de alguna forma, bueno, la rechaza, que la quiso quitar de su filmografía, James Cameron, Piraña 2. Piraña 2, sí, su primera Pues película. Piraña 2 yo la tengo en DVD, la compré, además, sí, es una joya, tengo ahí un altar. Un off topic, ¿tú crees que se va a pegar la hostia con Avatar 2, 3, 4 No. y 5? No, 2, 3 y 4. Por ahora hay 3 filmadas. No, yo creo que no. James Cameron no puede fallar, nunca puede fallar. Y fíjate la diferencia, además esto lo comenté creo con Gerard en un programa. A mí es de los tíos más inteligentes y tiene inteligencia emocional, cosa que a Hollywood le falta, ¿no? No tiene esa prisa. No, Fíjate, prisa 10 años para hacer la secuela. pero fíjate por qué lo hace. El de Terminator, a Terminator 2 también pasaron 7-8 años hasta que la hizo. Y la evolución tecnológica es brutal. O sea, por eso Matrix, la 1, ves la 2 y ves la 3 y no ves una evolución. Patadas en el aire, sí, de hecho, es espectacular. ves una involución, de hecho. Pero no es más espectacular que la 1 ninguna. Y si él ha tardado tanto tiempo en hacer Avatar 2, será porque veremos algo que nos quedaremos, como dijo él, cagando con la boca abierta. Bueno, muy bien. ¿Hay algo más que queréis añadir respecto a toda la saga de Rambo, los dos? No, yo por mí ya. Yo creo que ya Gerard, lo que he contado de político. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Pues un placer, Carlos. Nos veremos próximamente. Igualmente. Claro. Y lo mismo, Gerald. Así que suscribiros, compartir, que debemos salir de pobres. Muchas gracias. Clave 45 no se pregunta si el hombre llegó a la luna. Se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas misiones que llevaron al hombre a la luna. Clave 45 no pregunta quién asesinó a Kennedy. Clave 45 se pregunta por qué asesinaron a Kennedy. Clave 45 no es un programa para darte respuestas. Es un programa que siempre te va a ayudar a hacerte otras preguntas diferentes. Puedes escucharnos a través de la mejor radio del misterio en castellano, en enex.es y a través de evox.com. Clave 45 para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.